Desde Pitalito Huila, la representante Leila Marleny Rincón ha hecho de la educación y la defensa del medio ambiente su bandera. Docente, lideresa social y hoy congresista del Pacto Histórico, habla con Revista Poder sobre la lucha territorial, el rol de las mujeres en la política y los desafíos de representar al Huila en el Congreso. Hoy le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Regina, y a todo tu equipo de trabajo por esta invitación de la Revista Poder. Poder es un elemento fundamental para la transformación de los territorios. Tiene toda la razón, representante, pero iniciemos hablando un poco de usted. ¿Quién es Leila Marleny Rincón? Bueno, pues una profe, maestra, mujer y mamá y madre, ¿no? Es eso, ¿no? Eso es lo que embarga mi razón de ser y mis motivaciones, ¿no? Soy una profe, estudié en la normal de Pitalito, me hice maestra, porque mi padre me colocó en la normal de Pitalito y pues tocaba hacer, en esa época uno hacía caso, no se podía hacer caso omiso a los papás, ¿no? Tuve esa fortuna de haber ingresado a la normal, me hice maestra y para mí es la mejor profesión del mundo. ¿Por qué razón? Porque nos permite estar interactuando con los jóvenes, nos obliga a estar estudiando día a día, y estar también en contacto con los padres de familia, con el territorio. Ahí se fue construyendo. Decidí estudiar la licenciatura en la Universidad Libre de Colombia, Ciencias Naturales, la licenciatura Biología y Química, porque desde pequeña yo soy del macizo colombiano. En las vacaciones íbamos a la finca y lógicamente allá el agua en abundancia, el río, el monte, recogía uno los frutos silvestres. Creo que eso empezó a hacer que los temas ambientales empezaran desde la infancia, ¿no? Entonces me fui formando y ya cuando llego ya como licenciada, me voy a trabajar a Neiva, la capital del departamento del Huila, y resulta que cuando ya empieza uno de profe y entro a la Universidad Surcolombiana como docente también, fui profe de colegios y docente de la universidad, empieza uno a conocer dentro de la biología, hacer inventarios de plantas, hacer los recorridos, y resulta que cuando se da cuenta que esos territorios tan importantes ambientalmente empiezan a ser destruidos. Y entonces yo formada en las ciencias naturales me doy cuenta que existen las ciencias sociales. Y yo, es decir, en la formación en las universidades son muy limitada la formación. Si tú eres de ciencias naturales, te la das de que eres la científica, la botánica, la física, la química, claro, el coco en el colegio, ¿cierto? Pero cuando uno sale a territorio a hacer los recorridos, se dan cuenta que hay unos seres humanos, unos habitantes que están cuidando la naturaleza, pero también se da cuenta que hay unas decisiones que están tomando los alcaldes, los consejos, los territorios y que permiten la destrucción de los ecosistemas. De ahí va generándose esa lucha y el proyecto que aparece, que se construye en mi colegio Humberto Tapurcharri, se llama Escuela Comunidad Estado. ¿Por qué razón? Tú como escuela sales a conocer los problemas del territorio, ve que hay unas comunidades que habitan los territorios, pero hay un Estado que está a espaldas de las realidades de los territorios. Entonces se va formando como toda esa dinámica. Decido hacer una especialización en la Universidad de Rosario, me meto en Derecho Ambiental. Entonces paso de las ciencias naturales a las ciencias sociales y eso es lo que me tiene en este momento acá. Muy bien, detrás de cámaras, representante, hablábamos de que usted pues es una mujer con experiencia, pero que llegó hace muy poco a la política. ¿Cómo es ese salto de una docente de ciencias naturales, una docente que se interesa por el medio ambiente, por las ciencias sociales, a estar en este ámbito? Bueno, pues mis estudiantes empiezan a decirme, profe, pues porque hacemos recorridos, hacemos investigaciones, publicamos libros. Tenemos este libro que fue construido con la participación ciudadana. Ahorita que se está celebrando Orlando Falsborda, unos eventos muy importantes, la metodología Orlando Falsborda de metodología ciencia
y participación. Entonces me dicen los chicos, profe, pero mire, siguen destruyendo los humedales, hicieron una represa, segunda represa sobre el río Magdalena, eso fue impresionante, la represa del Quimbo, que es un verdadero ecocidio, una violación a los derechos humanos y a la naturaleza. Entonces los chicos me dicen, profe, usted tiene que entrar a la política. Yo les dije, no, eso es corrupto, eso es sucio, eso, por favor. Yo como profe, ¿cómo me voy a meter en eso? Me dicen, no, hagámosle. Entonces fue una sugerencia de mis estudiantes de la Universidad Surcolombiana. Entonces sencillamente dijo, no, profe, metámonos a eso, y me volví concejal de Neiva así, sin plata ni nada. Eso fue en el 2015. Así fue una campaña puro redes sociales, los chicos las hicieron realmente. Me volví concejal de un momento para otro, y quiero decirles, en ese momento tengo 70 años, ¿cierto? O sea, fue desde mis 60 años. Después de mis 60 años ingreso a la política, es algo que nunca lo había proyectado en mi vida y ni siquiera deseado, ambicionado, no. Pero ciertamente yo, revisando el proyecto que se llamaba Escuela, Comunidad, Estado, me doy cuenta que sí es necesario estar en los espacios políticos, porque ahí es donde se toman las decisiones. Entonces ingresé como concejal, y después, dada la coyuntura de nuestro presidente, y que pues se acogía completamente a la filosofía, soy ambientalista, en eso soy radical. Es decir, ambiental, en esa parte sí soy radical, el tema ambiental, porque tú proteges la vida, sí o no la proteges, eso no está a mediado. Además, el reconocimiento de la montaña, del río, no solo los seres humanos, sino que todos tenemos derecho. Es decir, yo no tengo derecho a ir a talar un árbol, quitarle la vida a un árbol, como tengo también la vida al ser humano, es decir, todas las formas de expresión. Entonces eso se fue dando de esa manera. Resultó después de concejal, paso a la Cámara de Representantes, departamento del Huila. Nunca había habido un congresista alternativo en el departamento del Huila. Y pues hay una situación, pues desde mis 17 años siendo profe, me doy a la sorpresa en la campaña, que fue algo que me sorprendió muchísimo, y es que no había municipio del departamento del Huila donde yo no tuviera exalumnos. Pues yo he sido profe de todos los licenciados de la Universidad Surcolombiana de Ciencias Naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que las semillas están regadas por todo el departamento, y eso ha sido muy bonito. De verdad que ha sido muy hermoso ir a cualquier municipio, y en todas partes tengo mis exalumnos. Y claro, ellos se encargaron de hacer la campaña, inclusive sin estarme comunicando, pero pues eso fue algo así. Muchas generaciones me ayudaron a hacer la campaña. Me rebelé porque iban a hacer listas cerradas, me rebelé, listo, no, vamos para lista abierta. ¿Por qué? Eso es importante mirar. En el Huila había 4 candidatos, 3 hombres del pacto histórico, porque son 4 curules, 3 hombres y una mujer, y yo era la única mujer. Y resulta que me iban a dejar de última en la lista cerrada. Imagínense, ahí está el tema de la mujer, el tema del desconocimiento, y yo no sé en qué momento yo me rebelé y dije no. Es decir, si no dejan la lista abierta, pues si a mí me van a dejar de última, pues no voy. Claro, así de sencillo. ¿Sí o no? Porque pues, ¿cómo es posible, siendo mujer, viendo que la política de lo que se proyectaba de la nueva política, el posicionamiento de la mujer, el posicionamiento ambiental, el posicionamiento de la educación, yo representando mujer, educación y el tema ambiental, que era la campaña, entonces esos son los temas fundamentales. ¿Y cómo así que me dejan de cuarta? Entonces me rebelo y se daba la lista abierta, y pues eso fue fabuloso porque ciertamente, pues quiero decirle, fueron 35,000 votos por la profe Leila, cuando para concejal habían sido 3,000 votos en Neiva, en la capital, ¿cierto? Entonces eso fue una cosa supremamente exponencial. El que me siguió tuvo 8,000 votos, entonces de verdad fue una experiencia, ¿no? Como mujer, como política, y además también muy bonito el tema del reconocimiento del mensaje de la juventud, ¿no? Porque a pesar de mí, pues tengo un poconón de años, en esa época yo nunca me he sentido vieja y todavía no me siento vieja. Yo no me siento vieja. No, porque es que cuando uno es profe, es decir, el ámbito... Sabiduría, experiencia. Sí, entonces el tema de las edades, no, yo siempre estoy con
compartiendo con los niños, con los jóvenes, uno maneja el lenguaje actualizado porque pues uno sabe qué es lo que están diciendo los jóvenes, cómo hablan. Entonces, ciertamente ser maestro es una fortaleza muy grande y este es un caso y que en este momento lo digo, definitivamente los maestros somos actores muy importantes en los territorios, por los retos, por todo, ¿no? Representante, hablemos ahora de sus banderas. Como lo dije al inicio de la entrevista, usted, educación y medio ambiente, como lo acaba de mencionar, ¿cuáles son esos principales desafíos que usted ha enfrentado desde este cargo? Bueno, pues ya como congresista me la luché para quedar en la Comisión Quinta, porque es que la Comisión Quinta, los temas son agrarios de transición energética y el tema ambiental, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Minas y Energía. Entonces logré estar en la Comisión Quinta y para poder llevar la agenda ambiental. Desafortunadamente, y quiero expresarlo, esos proyectos ambientales que con este gobierno queríamos que también hubieran estado a la vanguardia junto con esas otras reformas, pues no se lograron. ¿Qué pasa? Es que allí hay mucha incidencia en cómo queden conformadas las mesas directivas. Si la presidencia de la mesa directiva de la comisión no está acorde con las políticas de gobierno, que lo digo que eso es lo que ha ocurrido en el caso de la Comisión Quinta, el pacto histórico tenía en el segundo año la presidencia de acuerdo a los diálogos los acuerdos que se dan de principio. Tú sabes que siempre hay unos acuerdos, ¿no? El primer año la presidencia está, el segundo eso quedó acuerdo y desafortunadamente en la Comisión Quinta se incumplieron esos acuerdos, no tuvimos la presidencia. Eso ¿qué hizo? Que no pudimos ir avantes con algunas propuestas ambientales como era reforma al Sistema Nacional Ambiental. Ustedes saben que las corporaciones son focos de altísimos niveles de corrupción y manejan unos presupuestos muy grandes. Lamentablemente no se pudo avanzar en eso. El Código Minero, formamos la comisión de la ley minera y tampoco hemos podido avanzar. Estuvo para que no hubiera la definición, el apoyo a las comunidades para que no hubiera fracking en Colombia. Ustedes saben que ha habido unas movilizaciones muy grandes para que se suspenda el fracking en Colombia y pues este es uno de los retos fue de Susana Mohamed y del presidente es decir, dio un lineamiento para que fuera una prioridad discutir este proyecto de ley. ¿Y qué pasó? Presidencia de Cámara no hizo la gestión rápidamente, oportunamente y tampoco se pudo avanzar. Entonces en eso quedamos en una deuda y para mí ha sido muy, muy complejo, doloroso en la deuda ambiental, en esos aspectos de nuevas legislaciones ambientales ha quedado en gran parte en deuda. Pero ya como, eso sí, la ley de humedales para que sean reconocidos dentro del sistema de riesgo, ahí sí la logramos. Entonces, yo creo que con eso podemos decir, salvamos la agenda ambiental con la ley 2469, donde se reconoce que el sistema de humedales debe ser incorporado en el sistema de riesgo y en el sistema de adaptación de cambio climático. Tú me dirás, pero ¿cuál es la importancia de eso? Mira, en Colombia conocemos la realidad de la mojana. Todos hemos visto lo que ha pasado, lo que cada vez que hay un invierno, las inundaciones son impresionantes. Lógicamente, los territorios también. Lo que pasó en Mocoa, por ejemplo, esa ciudad destruida, y nosotros sabemos, es el desconocimiento de la dinámica de los ecosistemas en el sistema de riesgo. Entonces, tenemos un Ministerio de Ambiente, unas entidades como Cisclisma, el Instituto Alexander von Humboldt que dan información. Pero ¿qué pasa? La Oficina del Riesgo no se anticipa. Tenemos el IDEAM, dice, viene el fenómeno de la Niña, las lluvias, como estamos pasando en este momento. ¿Y qué pasa? La Oficina del Riesgo no tiene los instrumentos de articulación. ¿Para qué? Para que se anticipe y los alcaldes y los gobernadores puedan determinar alertas tempranas antes de que venga la inundación, que ya se haya definido qué acciones se deben hacer con anticipación. Hay una desarticulación. Entonces esta ley lo que hace es articularla.
articular la información que hay en el sistema de humedales, la dinámica de los ecosistemas. Acá en Bogotá, ¿qué pasó con la universidad en la Sabana, cierto? Aquí se dieron unas inundaciones, hasta la universidad se inunda por eso. Hay una información, viene el invierno, pero ¿qué pasa? Se construyó sobre las zonas de los humedales. Aquí, sencillamente. Yo estuve, hace 2 meses, estuve por donde está proyectándose la avenida, la Autonorte. Allá estuve en la zona que se llama Guaymaral. Allá estuve mirando, dije yo, pero miren, aquí se nota el desconocimiento en la dinámica de los humedales, que son reservorios de agua, ¿cierto? Y hacen una vía desconociendo, hacen edificios desconociendo la dinámica, pues cuando viene la lluvia, ¿qué pasa? Eso se llena y se inunda. Es el desconocimiento total de la dinámica de los ecosistemas. Frente a esta situación, ¿no se han puesto de acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán? Bueno, pues yo creo que precisamente esta ley nos va a dar unas herramientas muy importantes. ¿Para qué? Reglamentada la ley le va a dar instrumento a los alcaldes, y yo sé que para él va a ser muy importante ese instrumento que va a salir de la reglamentación de la ley 2469, y con esa reglamentación el señor alcalde va a tener ese instrumento pues para que lo ponga en ejercicio. Aquí está precisamente para aplicarlo, ¿no? Hoy a las 3 de la tarde precisamente tenemos una reunión con la ministra de Ambiente, donde vamos a trabajar sobre la solicitud que voy a hacer de manera formal para que se crea la comisión técnica para hacer la reglamentación de la ley por parte del Ministerio de Ambiente, y también esta mañana hablé ya con la Dirección de Gestión del Riesgo y se armen los 2 equipos jurídicos para que se haga la reglamentación de la ley, y desde luego de esta manera el alcalde Bogotá va a tener un instrumento que le va a ser muy útil, de tal manera que vamos a mirar de qué forma. Yo creo que toca revisarse ese proyecto. Yo estuve mirando, supe que una audiencia pública sobre este tema, ese es un tema que está en este momento en vigencia, entonces va a ser muy oportuna esta reglamentación que salga. Invitamos de una vez a las comunidades para que participen, porque cuando se está haciendo la reglamentación, este gobierno ha tomado como una decisión que la participación ciudadana es fundamental. Entonces siempre se reglamenta, pero la gente tiene derecho a opinar y es importante conocerla, y por eso nos vamos a reunir con el gobierno para que también haya los espacios de participación y esa reglamentación salga de la mejor manera, porque se trata de articular, de generar consensos, ¿no? Consensos con los dueños de los territorios, consensos con los empresarios, consensos. Así es, de llegar a consensos. No es fácil. No es fácil, sí señora, porque de verdad que lo podemos decir aquí en Cámara, hay muchos detractores del gobierno, no nos ponemos de acuerdo en muchos temas, el tema del fracking que usted mencionaba también es importante, dice que no la lograron, pero ¿cómo lograr el tema del fracking frente a un país como Colombia que vive del petróleo? ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo de todas maneras yo creo, me devuelvo un poquitín. Mira que el ejemplo claro de que los consensos nos llevan exitosos es el caso de la ley que logramos nosotros sacar adelante. Primero que todo, una de las estrategias es, dijimos, que entre autores la coautoría sean de diferentes partidos, porque es que los temas ambientales no son asuntos de partidos políticos, no son asuntos de la vida, asuntos que eso nos involucran a todos. A todos nos involucra. Y la filosofía, la manera como construimos esta ley fue a través de los consensos. Fue tanto ese consenso que permitió que la votación en todos los debates fue unánime, porque eso es un elemento fundamental, ¿ya? El conversar, cuando está construyendo la ley hay que conversar con los otros. ¿Para qué? Para que se haga de manera participativa y logremos un éxito. Esto es un ejemplo de cómo el mecanismo, las formas, los diálogos, las conversaciones son fundamentales.
el caso del fracking. Si tú me dices en este momento que pues Colombia depende del petróleo, esto es una realidad. Nosotros hemos comprendido, y yo siendo de la Comisión Quinta, he comprendido de manera ya al escuchar a los otros, usted sabe que pues por eso no hemos tenido ese avance en la Comisión Quinta, porque la mayoría de quienes componen la Comisión Quinta pues no son ambientalistas y no están de acuerdo con estas nuevas políticas de gobierno de la transición energética. Pues yo sí creo que la palabra clave es transición. No podemos ¿hacerlo de una vez? Hacerlo de una vez, no. Definitivamente esto no, ni siquiera en Europa. Nosotros sabemos, en el caso de Europa se han dado unos años, unos términos y unos procedimientos, ¿no?, para que la transición se esté llevando a cabo de manera paulatina. Aquí se trata de ese mismo tema. Sin embargo, el caso del fracking, en específico ese sistema de explotación, sí hay unos elementos muy fuertes en el caso de nuestro territorio colombiano. ¿Por qué razón? Porque es que Colombia tiene unas formaciones cordilleranas, unos ecosistemas muy, muy claves. Somos el segundo país en megadiversidad. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad planetaria en la conservación de la biodiversidad. Entonces, implementar el tema del fracking, ya sabemos nosotros, en otros países, en otras latitudes del mismo Estados Unidos, las consecuencias de la implementación del fracking, pero no podemos comparar a Colombia con los Estados Unidos. Las condiciones geológicas son completamente diferentes, en biodiversidad culturalmente son diferentes. Entonces, ¿es esto qué quiere decir? Que esta es un sistema, unas formas de cercenar el territorio de muchísimo riesgo, Ustedes saben que cuando entran esas brocas, los acuíferos hay una serie de acuíferos. Por ejemplo, en el caso del departamento del Huila tenemos un acuífero importantísimo que recoge varios municipios, territorio de varios municipios. Pensar en el método del fracking, pues el riesgo de romper esos acuíferos, de contaminar el agua que está almacenada hace millones de años en esas zonas, y ese es el agua para las futuras generaciones, pues genera un riesgo grandísimo. No podemos comparar nosotros con las condiciones de los Estados Unidos de América. Hay unas condiciones que definitivamente el fracking no es la estrategia. No es la estrategia porque hay suficiente información. Y cuando se habla de hacer monitoreos, ¿qué pasa? Cuando tú haces una prueba, es que resulta que haces un monitoreo aquí, pero las condiciones de la dinámica del suelo en Colombia a 2 metros es otra condición diferente. Es decir, esto es el subsuelo. Y el subsuelo es las condiciones son muy complejas. Entonces no podemos arriesgarnos realmente a hacerlo, ni siquiera los monitoreos de fracking. Como ya usted lo mencionó, tiene que ser un trabajo gradual para poder entonces hacer esa transición. Ya hemos hablado pues de su trayectoria, hemos hablado de su vida personal, de quién es la representante Leila Marleny Rincón. Hablemos un poco del balance que usted hace del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, ¿qué opinión le merece? Han sido 3, eso es como una montaña rusa, ¿no? Pam, 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 pam. Hay momentos de todo para nosotros que somos de impactación muy fuerte, pero si tú miras, antes de Petro, yo sí creo que esto es un hito, lo que ha ocurrido con Gustavo Petro. Hay elemento fundamental, la protesta social. Mira cómo la protesta social, que está contemplada en la Constitución Política, se ha garantizado que continúe la protesta social. La derecha ha salido a hacer sus protestas, la izquierda, todas las organizaciones, y se ha mantenido y se ha respetado la vida en la protesta social. Entonces, el empoderamiento del poder de la protesta social es evidente en este gobierno.
Usted mira, hace 4 años, estamos hablando antes de Petro y después. Entonces, la valoración de la protesta social, las reformas sociales que se han logrado, la reforma pensional, la reforma laboral, eso es impresionante, lo digo yo. ¿Por qué? Yo que tengo en ese momento 70 años, ¿por qué esa reforma laboral y pensional? Yo a mis 16 años, que me gradué en la normal, ingresé como profesora en la zona rural y desde ahí siempre tuve trabajo, hasta ahora, que logré ser pensionada de maestra. Ese derecho que yo lo tuve, que nosotros salíamos de la normal y nos nombraban y sabíamos que era para toda la vida. Ustedes se imaginan lo que eso significaba en ese momento y no lo valorábamos nosotros. Saber que tener un trabajo estable, que no lo tienen nuestros hijos, no lo tienen nuestros nietos, esa estabilidad laboral. Eso es, ese rescate a esa estabilidad laboral, eso es impresionante. Para mí es un hito increíble. Son 25 años que se perdieron para poder tener ese derecho. Recuperar ese derecho para mí es fundamental. Es fundamental saber en este momento, yo que he caminado por las zonas campesinas, el Huila es una zona cafetera, el sur del Huila es una zona cafetera. En la campaña, esos abuelitos con sus manitas encallecidas, sus ojos tristes, pero con esa alegría, con esa esperanza que yo me acuerdo cuando fui a San José de Belén, en el municipio de La Plata, y llovía, y la gente allí estaba lloviendo, y yo también mojándome, pues a mí el agua siempre me ha gustado. Y los campesinos allí no importaba que, no, nosotros creemos en el gobierno, sabemos que vamos a tener apoyo, y saber ya en este momento que se ha aprobado esa reforma laboral y esa reforma pensional, que ese campesino que recuerdo tanto va a tener un mínimo 225,000 pesos con seguridad que le van a llegar cada mes, eso para mí es fundamental. ¿Cuántas personas ya sabían que no iban a tener una pensión? Nada. Pero le quiero hacer una pregunta respecto al tema porque hace unas semanas el director de Colpensiones mencionó que no hay el dinero, que no hay los recursos para dar el dinero pues a los abuelitos. Entonces, bueno, ¿sí se va a lograr eso o no se va a lograr eso? Pues a ver, lo que pasa es que ese modelo pensional, recordemos nosotros que tiene una fórmula. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que está pasando hasta la presente. Existe Colpensiones y existen las empresas privadas, ¿ya? ¿Y qué pasa? La gente que se metía, o sea, que se ingresaba, hacía sus aportes a las privadas, encontramos nosotros lo siguiente, lo extraño, que las privadas cuando llega el momento de la pensión, pues se están pensionando un mínimo, es un mínimo, ni siquiera un 20% son pensionados, ¿cierto? En cambio, ¿qué pasaba? La gente que está cotizando en Colpensiones, es decir, la mayoría cotiza con las privadas, ¿cierto? La gente que está con Colpensiones, resulta que ahí ocurre que Colpensiones es la que más está pensionando. Y los congresistas, si usted les pregunta a los congresistas o la gente que tiene altas pensiones, ¿dónde estaban cotizando? En Colpensiones. En Colpensiones. Y vemos nosotros un gobierno que estaba financiando ese conocimiento. Mira, eso es otra toma de la época Petro. Hemos empezado a tener información que no teníamos antes, que no se divulgaba. Para mí, yo siendo profesora y siendo de estas campañas, yo no tenía conocimiento realmente que hay subsidios de 25 salarios mínimos a gente que tiene pues altas pensiones. El gobierno entregando dinero para eso y la reforma que dice, se acabó, ya no va a haber esos subsidios, sino máximo hasta 2,5 salarios. No más, 2.3 salarios mínimos es que se va a hacer subsidio del gobierno. Entonces, esto es un modelo de transición. Entonces, si el señor Jaime Maussan ha dicho, pues lógicamente que en este momento inicial, pues esto es una etapa que se tiene que ir recogiendo los capitales, porque se crea un nuevo fondo pensional y ya, pues, es una etapa de transición como se da. Esto todo es
es transición, entonces ya tendrá sus tiempos y desde luego en este momento, pues ¿por qué no puede tener la plata suficiente? Pues porque todavía no se ha implementado el modelo. Hasta tanto no se implemente el modelo, pues no va a estar el dinero suficiente para poder otorgar los apoyos a los, más o menos está hablando de 3 millones de población de adultos mayores que en este momento empezarían a recibir ese monto mínimo de 225.000 pesos. Hablemos ahora, porque no quiero saltar como de temas, pero ya que usted tocó el tema de las reformas, habló de la reforma pensional, habló de la reforma laboral, la reforma a la salud. ¿Qué opinión le merece el tema de la salud actualmente con el gobierno de Gustavo Petro? ¿Cómo estamos? Sí, yo creo que hay que reconocerlo. La situación es muy compleja porque el gobierno ha tenido la obligación de intervenir diferentes EPS, ¿no? Uh-huh. Es una realidad, ha tenido que hacer una intervención y desde luego cuando haces esas intervenciones pues se ha encontrado que están completamente desfinanciadas esas entidades, entonces no se ha logrado en este momento, hay que aceptar una realidad. No ha habido el cambio por eso, porque no ha implementado la nueva ley. Han hecho unas intervenciones, pero ¿qué pasa? Recordemos nosotros y eso lo hemos conocido ahora a raíz de trabajo, que la ADRES es la que recoge todo el dinero. Ya los colombianos conocimos esa información, antes nadie sabía que era la ADRES, que recoge todo el dinero. Pero ¿qué pasa? Con la ley actual no existen mecanismos de control de cómo se maneje ese dinero. Hace este gobierno la intervención, pero ¿qué? Pues está con la ley 100, no se ha hecho la transformación y desde luego hay muchas complejidades en este momento. Hasta tanto no se apruebe esa reforma, ciertamente no se va a poder garantizar el estado de salud, es decir, las condiciones de salud de responder a la problemática de salud, porque esto es algo que tiene unos pasivos muy grandes y ciertamente hay que aceptar, estamos en una etapa compleja, eso toca aceptarlo, ¿no? El gobierno interviene en unas entidades, pero las estrategias para ser efectivo en las auditorías pues no las tiene, porque esas son las que darían la nueva ley de la salud. Representante, pero sabemos que el actual modelo de salud tiene demasiadas falencias. El gobierno de Gustavo Petro está promoviendo una nueva reforma a la salud, pero ¿habrán los recursos para eso? Porque no podemos entonces mejorar lo que ya tenemos y partir de esto. No, es que eso es lo que vamos a hacer, mejorar lo que ya tenemos. Desde luego, el tema de la cobertura, nosotros tenemos que reconocer que la ley 100 en cobertura avanzó de una manera impresionante. Las estadísticas nos están diciendo que el 96% de la población colombiana ya está involucrada está siendo beneficiada del sistema de salud. Y el CISBEN ha sido supremamente importante. Entonces reconocemos que el avance ha sido muy significativo y estamos construyendo sobre lo mismo. Lo que se está reformando es con base en lo que ha sido exitoso, en lo que tenemos. Esto es una reforma a la ley 100. No estamos borrando de tajo para nada. El nivel de cobertura es fundamental. ¿Pero de dónde van a salir los recursos? Pues precisamente porque ahora los recursos van a salir. ¿Por qué razón? ¿De dónde van a salir? Que ya el modelo de pago, de reconocimiento es diferente. ¿Por qué? En el modelo que tenemos actualmente, de acuerdo al número de personas afiliadas, así mismo se le entrega ese dinero a la EPS. Por eso la pelea de las EPS es tener muchísimos afiliados y ojalá de corta edad y que no sean ya de riesgos en salud, porque le están negando a muchas personas que ya tienen enfermedades
complicadas y costos, las EPS no los están recibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo cambia porque ya no se va a entregar de acuerdo al número de personas, sino de acuerdo a si lo atienden, si necesita el servicio o no necesita el servicio. Es diferente. El modelo cambia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a quedar un dinero que antes se iba para la corrupción, entonces ya no se va a entregar sino por hechos cumplidos. Es diferente, por la atención. ¿Por qué? Porque yo, en mi caso, voy a poner mi ejemplo. Yo tengo 70 años y pues no estoy haciendo la tarea, pero yo, por ejemplo, hace muchísimos años que, o sea, yo no necesitaba ir al médico, he cotizado muchos años, imagínate, poco de años que he cotizado y hace muchísimo tiempo que no causo gastos, a pesar de mi edad, ¿cierto? No estoy causando gastos, erogaciones. Entonces, en un caso como estos, entonces no se está sacando erogación. En cambio, con el modelo actual, ¿qué pasa? Se paga es por el número de afiliados. Es diferente el modelo. Entonces, ¿dónde va a salir la plata? La plata pues va a salir pues porque es un cambio de modelo diferente. Solamente le va a entregar la plata a quien sí presta la salud directamente al hospital directamente, no tiene intermediaciones, sino que directamente a quien utiliza el servicio. Quien está gozando de salud, pues no le va a generar costo al Estado. Muy bien, representante Leila Marleny Rincón, ha sido un placer tenerlo con usted el día de hoy. Creo que esta conversación fue muy amena, también muy productiva. Hemos hablado de todo un poco, hemos hablado de su gestión, de su bandera como defensora del medio ambiente, hemos hablado de las reformas, del balance del gobierno que usted hace de Gustavo Petro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Regina, muy amable, y a la revista Poder, desde luego, pues que sigan avantes porque los medios de comunicación son fundamentales y en eso es que tenemos que fortalecer las diferentes formas de comunicar, porque es la forma como el pueblo conoce lo que está pasando en los territorios. Entonces, mil gracias y desde luego invitamos pues para que la ciudadanía siga leyendo la revista Poder. Así es, hasta un próximo espacio.